Bueno, naturalmente, querido Facundo, bienvenido, muy buenas noches. El título de tapa de los diarios es la respuesta de Horacio Rodríguez Larreta al planteo del presidente Alberto Fernández respecto al recorte en la coparticipación que recibe la ciudad para asistir efectivamente a la provincia de Buenos Aires, que al mismo tiempo hizo los anuncios y destrabó el conflicto con la propia policía. Bienvenido, señor, buenas noches. ¿Cómo te va, Paulino? Buenas noches. Bueno, salimos de una, entramos en otra. Ayer hasta ahora, exactamente, estábamos hablando de la guerra policial, del conflicto policial, de un conflicto que no terminaba, que cuando empezó a terminar ese conflicto, empezó la guerra, obviamente, por la coparticipación. Digo, yo no sé qué sensación, Paulino, tenés, pero todos los días la Argentina te presenta un escenario realmente extremo, con un nivel de velocidad, con un nivel de dinámica, que yo a veces me pregunto a la gente que está del otro lado, padeciendo esta pandemia, soportando esta pandemia desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista emocional, psicológico, asiste todos los días a un escenario realmente extremo ofrecido por la propia política, esto hay que decirlo. Es decir, los que están para traer las soluciones son los que cada día le ponen un título nuevo a un escenario realmente conflictivo, ¿no? Ayer eran los policías, hoy es la coparticipación, que si bien uno es consecuencia de lo otro, es prácticamente lo mismo. Sí, efectivamente, Facundo, con un elemento que no es menor, digamos, que todo esto se circunscribe o se dilucida o se intenta sintetizar en el momento más crítico de la pandemia, donde no podemos bajar las cifras de víctimas fatales, donde en todo el tiempo está subiendo la cantidad de gente que requiere una internación en una unidad de terapia intensiva, de esas que en el interior en particular empiezan a sentir un signo de, con mayúscula, tensión extrema que imposibilita que alguno esté obteniendo el resultado que requiere y por lo tanto el salvoconducto para mantenerse con vida, como ha sucedido en Haya, en Río Negro, y como en algunos otros lugares hemos evidenciado ya en otros días, y en un contexto de contagios muy altos, con una situación que nos tiene a nosotros en el foco de la tormenta. Hoy Argentina ya está en número 15, entre los 15 países con más víctimas fatales del planeta. Hoy Argentina está casi, se mantiene entre los 10 con más contagios, pero cada vez más cerca de España, que está en plena ola de rebrotes. Y Argentina, en términos de muertos por millón de habitantes, cuando vos contás los países con más de 10 millones de habitantes, Argentina está entre los 18 países con más víctimas fatales. O sea, cuando la pandemia requeriría de un esfuerzo adicional enorme y de una construcción de consensos como lo hubo allá por marzo y abril, eso en la agenda no está casi. Sí. Y el camino hoy lo tienen estos conflictos que emergen y que son consecuencia de pandemia mezclados con cuarentena. Seguro. Ahora en un ratito vamos a explicar cuál va a ser el futuro del camino de esa decisión judicial que toma Horacio Rodríguez Larreta, porque me parece que el análisis que podemos hacer, Paulino, es, por un lado, la consecuencia de haberle quitado ese punto, después lo vamos a explicar. Tenemos esta noche, para mí, una de las personas que más sabe del tema de coparticipación, que es Hernán Lacunza, el exministro de Economía. Lo va a explicar seguramente mucho mejor que nosotros. Ahora, desde el punto de vista político, ¿vos creés que todo esto, como ya hay algunos analistas describiendo, le pone a Larreta el traje, si bien estamos hablando de algo que va a suceder dentro de muchos años, le pone el traje de candidato, de líder absoluto de la oposición, cara a cara contra el peronismo? ¿Lo entendés así vos también? Bueno, por supuesto que en la foto estática sí. El problema te diría al revés. Alberto hace 5 meses qué imagen tenía y qué perspectiva tenía. Finalmente el gobierno, qué perspectiva... ¿Y qué era Juntos para el Cambio hace 5 meses? Era prácticamente un escenario para ellos muy delicado, de reconstrucción poco probable, de opción electoral incierta. Bueno, todo eso, cuando se empieza a potenciar por la dinámica propia de la crisis, porque naturalmente la popularidad de Alberto no tiene ni por asomo que ver con aquello, porque el efecto de la pandemia afecta a los gobiernos y en una elección legislativa no se vota con la chequera, se vota por la idea, etcétera, y es más pro oposición en general que oficialismo. Bueno, obviamente que Horacio Rodríguez Larreta emerge como una opción, pero tiene que batallar puertas adentro con los propios que le disputan liderazgo y tiene que batallar todavía y mucho para convertirse en ese líder
que algunos imaginan, sueñan, en una Argentina durante la cual 3 años y medio es un tiempo enorme, ¿no? Sí, enorme es pensar en una semana. Arrancamos el programa diciendo, ayer estábamos hablando del conflicto policial, un conflicto que terminó disolviéndose de alguna manera. Veremos cómo se aplica todo lo que hoy terminó de anunciar Axel Kicillof, que tiene que ver con intentar recomponer de alguna manera ese salario que estaba tan atrasado, por el cual se había generado, como hoy alguien tituló, la rebelión de los pitufos, como habitualmente se le dice a los policías que patrullan municipio por municipio. Veremos. Lo que pasa es que yo creo que la Argentina tiene una dinámica incansable de conflicto tras conflicto. Es un título por día y ese título no es un título grato. Tampoco creo, Paulino, a ver si coincidís conmigo o no, que la relación entre Larreta y Alberto Fernández se haya enfriado hoy solamente. Yo creo que ya venía dando muestras con los últimos anuncios, ya directamente sin conferencia, lentamente se habían empezado a distanciar. Hoy, obviamente, se termina de alguna manera de romper esa pax que existía, ya directamente planteando una instancia que va a terminar en la justicia, dato que un poco anticipó Spillman ayer anoche acá, y que hoy a la mañana temprano, al mediodía, en Equipo de Noticias terminó de anticipar de que va a tener obviamente esto un capítulo judicial, y veremos qué es lo que dice el máximo tribunal a propósito de este tema, ¿no? De la discusión de la coparticipación. Sí, y lo sumo a Ezequiel, que ya está aquí con nosotros a propósito de esto, Facu, porque hay dos versiones. Una que va con un recurso de amparo a la Corte, la otra es que va con un planteo de fondo a la Corte. O va a hacer los dos planteos en simultáneo si es que puede. Buenas noches, Paulino. ¿Cómo anda, Facu? A ver, el camino a la Corte fue lo primero que habían decidido ayer a la noche. Lo contamos acá, hoy al mediodía, con Facundo, acá en A24. Por estas horas, lo que gana más fuerza es hacer las dos vías, avanzar en las dos vías, Paulino. Ante la Facu. Corte, cosa que pueden. Ante la Corte, y después, claro, el debate ahora es un debate jurídico, en realidad, si ir a la Corte o a un juzgado contencioso administrativo, que son los que tienen que ver, en este caso, si frenan la medida, porque son dos cuestiones. Una cuestión es la cuestión de fondo. El 1 y pico %, ¿qué hacemos con esa plata? Esa plata corresponde o no a la ciudad. Y lo otro es lo que más le preocupa, te diría. En la cautelar que no empiece a correr. Que no empiece a correr, que mañana pueda seguir el goteo, porque como lo contamos ayer, la coparticipación son fondos automáticos, salen de tesorería del gobierno nacional y van a la ciudad automáticamente, con lo cual Larreta, mientras se decide el tema de la Corte, se puede quedar sin esos fondos hasta que el máximo tribunal decida, con lo cual estaban planteando en este momento en la mesa jurídica que tiene el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, avanzar en las dos vías a la par. La cuestión de fondo, para que efectivamente planteen la inconstitucionalidad, y por el otro lado, frenar, hasta que se dirima la cuestión de fondo, frenar la quita de un poquito más de un punto de coparticipación, ¿no? Ya está Hernán Lacunza, vamos a conversar en minutos nada más con él, ahí está la imagen. Pero Facu, permitime una cosa adicional antes, a ver si compartís, porque la decía yo. Horacio Rodríguez Larreta dijo 19:29, me entró el mensaje de texto del presidente y empezó a hablar 19:30. Obviamente no lo contesté. Me pareció toda una definición de Rodríguez Larreta no habitual, con un aditamento. Dijo, yo no hablo de los mensajes que me envío por privado ni de las conversaciones privadas. Pero como el presidente lo hizo público, lo cuento. Me parece que eso también fue un pase de factura por aquella conversación revelada de Alberto con Macri, donde supuestamente el expresidente le dijo lo que después dijo que no le dijo respecto a los muertos y la pandemia. Y después dijo que hay que construir un federalismo en serio, ya en un ropaje casi de candidato nacional, lo que vos marcabas. Dijo, no estoy avergonzado de la ciudad ni de la opulencia, más bien estoy orgulloso. Contestación directa, refractaria, Alberto. Y sí, dijo que lo último que la gente quiere en medio de la pandemia, donde hizo mucho foco, empezó por eso además, etcétera, casi como disociado de lo de Alberto, que hoy no tiene un ancla en la pandemia, dijo que lo último que la gente necesita son políticos peleándose, dando la imagen de no me van a ver ahí con un discurso de barricada y demás, pese a lo que hizo hoy. ¿Tenés la misma impresión? Sí, totalmente. De hecho, le contó la cantidad de veces, dijo, volví a mi agenda para ver la cantidad de veces que me reuní con el gobierno nacional, que creo que mencionó
la cifra de 26 veces, y la última vez que hablamos de esto, evidentemente algo habían conversado, fue en marzo. Exactamente. Con lo cual, de marzo para acá, no habían hablado a propósito del tema. Bueno, en definitiva, veremos cómo continúa, pero si te parece, lo saludamos a Hernán Lacunza, vamos a charlar con él. Para mí, una de las personas que más conoce, Paulino, del tema coparticipación, y seguramente nos va a ayudar a explicarlo de una manera fácil y sencilla hasta ahora de la noche, cuando la gente ya está cerrando el día y son días muy largos para los argentinos, ¿no? Hernán, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas noches, el gusto de tenerlo. Gracias. Hola Paulino, Facundo, Ezequiel, ¿cómo están? Buenas noches. Primera reflexión, porque esto es una cadena y una concatenación de tweets que no son menores, para explicar lo que usted siente, que quiero que le cuente a la gente respecto a lo que anunció ayer el gobierno. ¿Cómo lo ordenaría? Lo primero, Paulino, me parece que también, digamos, para empezar por lo positivo, creo que ilumina, pone luz sobre uno de los problemas estructurales de la Argentina, no de este año, de la pandemia, ni del año pasado, ni del último gobierno, ni del previo, sino desde hace más de 30 años, como buena parte de nuestros problemas estructurales que nos mantienen empantanados desde hace más de 30 años, que es una ley de coparticipación, que es cómo distribuimos los recursos nacionales entre las provincias, totalmente arbitraria, sin ningún sentido ni de equidad ni de eficiencia, que son las dos líneas directrices que uno pretendería de un régimen de reparto, que compense a los que más necesitan, pero que también promueva a los que más se esfuerzan. No hay ninguna lógica en el reparto actual, y eso obviamente atenta contra la dinámica de la economía, la asignación de recursos, y se confunde aquí, Paulino, el federalismo, que es una identidad de la Argentina, con el sálvese quien pueda, que es una cosa totalmente distinta al federalismo. Así que este conflicto echa luz sobre ese problema estructural, que hace años que tenemos y que está medio abajo de la alfombra y que no lo queremos discutir porque es difícil juntar a 24 gobiernos provinciales y poder, como dice el mandato constitucional del año 94, que debía estar antes del 96, un nuevo régimen de reparto más lógico que el que tenía. Esa es la primera lectura, si se quiere, positiva. La segunda, que también es positiva, también echa luz sobre una discriminación que hay en ese régimen sobre la provincia de Buenos Aires. Me tocó ser ministro de María Eugenia Vidal durante casi 4 años, y la verdad, y que también era un problema, por ejemplo, del gobierno anterior, del gobierno de Scioli, que es que un bonaerense recibe en ese reparto más o menos, para no complicar demasiado los números, 1/3 de lo que recibe el argentino promedio. O sea, para ese régimen de reparto, un bonaerense vale 1/3 que el promedio de los argentinos. Un porteño vale más o menos la mitad, o sea que también está discriminado en contra. Así que también enhorabuena echar luz sobre eso. El tercero ya es cómo fue eso componiéndose, y es que ese deterioro, ese perjuicio, esa discriminación en contra de los bonaerenses, tiene un origen en una vieja ley de los 80, pero que se agravó entre el año 2002 y el año 2015 ante la pasividad de los gobiernos bonaerenses de turno, por una licuación, por una erosión que había de la inflación del llamado Fondo del Conurbano, que en el año 2015 Buenos Aires recibía el 1% del total y el 99% iba al resto de las provincias, del Fondo del Conurbano, que lo único que tenía conurbano era el nombre, porque iba a cualquier lado menos al conurbano. Ahora, y Hernán, María Eugenia... Hernán, a ver, vos haces una descripción, que es si se quiere, una foto de cómo se reparten estas cuestiones de un lado hacia otro. Y marcás claramente un problema estructural. La pregunta que por ahí mucha gente se hace del otro lado es ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona esta inequidad? Porque en cuanto el presidente toca de un lado para poner en otro, el otro lado que va a perder ese punto siente que le están sacando un punto, con lo cual, evidentemente, o el sistema está mal armado o hay que solucionarlo de otra manera. Por supuesto, Facundo, el sistema está mal armado, como venía narrando recién, por razones históricas que fueron empeorando.
y que la solución es difícil, pero que la solución sea difícil no habilita a hacer cualquier cosa. O sea, si yo tengo la autopista de la solución cerrada, no puedo ir por la banquina, contramano, sin sirena y de noche para poder compensar recursos que no están bien asignados. Sobre todo, no es que se saca y mucho menos de una jurisdicción a otra, que como dije recién, ambas jurisdicciones están discriminadas, y por supuesto hay cuestiones de equidad a considerar, pero cuestiones no están favorecidas o ponen más de lo que reciben en esa masa nacional que es los fondos federales que se reparten a las provincias. Así que, ¿cómo se soluciona? Bueno, se soluciona con diálogo y debate institucional en el Congreso, donde están representadas los 45 millones de argentinos y las 24 provincias en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pero no es que porque si la ley es difícil y el debate es difícil, entonces lo hago por decreto. Porque entonces, legislemos por decreto cada vez que tengamos una complicación. Ahora, ¿cuál es la diferencia, Lacunza, cuál es la diferencia? Porque el gobierno dice, bueno, pero por decreto Macri le asignó una partida específica adicional a la provincia de Buenos Aires, y ahora por decreto el gobierno nacional hace lo mismo, pero a la inversa, digamos, se lo quita a la ciudad, porque en realidad le estábamos dando más plata de lo que la policía insumía, la ciudad después lo desmiente, y la pasamos a la provincia para que pueda tener un servicio también de seguridad acorde a la necesidad de la gente. Quiero que explique bien esa diferencia, digamos. Una pequeña corrección, Paulino. El gobierno de Mauricio Macri no asignó nada por decreto a la provincia de Buenos Aires. 0 pesos, discrecional, 0 pesos. La provincia de Buenos Aires hizo su planteo institucional en el año 2016, como corresponde a la pregunta de Facundo de antes. ¿Cómo se soluciona? Bueno, por la vía institucional. Lo hizo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es donde se plantean los pleitos de carácter federal o interjurisdicciones. Lo hizo en el 2016, después hubo una negociación política con los otros 23 gobernadores, impulsado por un proyecto del Gobierno Nacional de consenso fiscal que tardó 1 año y medio en concertarse y en negociarse, una negociación muy compleja, además una ley convenio que tiene que ser aprobada por las 24 legislaturas provinciales. Y a fin de 2017 se hizo una nueva ley donde se redistribuyó esos fondos y la provincia de Buenos Aires pudo recuperar casi 5 puntos, 4 puntos y medio de coparticipación que había perdido durante los 12 años previos, donde los actores de esos 12 años previos, sin hacer, bajo el gobierno kirchnerista, son más o menos los mismos que estaban ahora. O sea que esa erosión en los fondos de la provincia de Buenos Aires ocurrieron en los que ahora parece que descubrieron el sol porque de la discriminación a la provincia de Buenos Aires. Así que ese es el camino, a la pregunta suya, Paulino, y a la de Facundo anterior. Ese es el camino. Plantearlo en la vía institucional, que es el Congreso, que es un proyecto de ley. Por supuesto que es difícil, pero si es difícil, entonces, como es difícil, hago un decreto sin decir agua va, de manera inconsulta, y donde le saco en el medio de la pandemia, como decía recién el jefe de gobierno, recursos a los porteños, que ponen más de lo que reciben, en el medio de una crisis sanitaria, donde obviamente no se puede. Los presupuestos públicos es algo muy delicado, son fondos públicos que hay que manejar con austeridad, con proyección, con programación. Hay obras, hay servicios básicos de salud, de educación, de justicia, de seguridad. No es tan liviano que se pueden trasladar de una jurisdicción a otra, de un jueves a un viernes, 35.000 millones de pesos por año. Hernán. De modo que el camino es ese, me parece. Todo es atendible, hay cuestiones de eficiencia y de equidad, sobre todo de equidad, todo discutible, todo renegociable, todo es, pero en el ámbito correspondiente. Si no, la verdad que nos llenamos la boca de diálogo y es un diálogo. Ahora, pero Hernán, discúlpame, Hernán, ahora el ámbito va a ser la Corte. Tampoco es el ámbito correspondiente, ¿no? ¿Cómo, Facundo? Perdón. No, te decía que ahora el ámbito de discusión va a ser la Corte. Es decir, que esto se va a terminar discutiéndose en la justicia. Tampoco es el ámbito correspondiente, ¿no? Bueno, es el ámbito institucional
ante el fracaso de la política, Facundo. O sea, cuando se judicializan este tipo de decisiones es que no funcionó el diálogo político. Como decía hoy el jefe de gobierno, bueno, para que haya diálogo político de buena fe tiene que haber las dos partes, o sea, para bailar hacen falta dos. Entonces, bueno, obviamente, ahora, ante el fracaso de la política, que es el ámbito institucional, que en este caso es el Congreso, para discutir cuestiones de reparto o de coparticipación, como no se planteó ahí, bueno, se judicializa que es el plan B, que no es el óptimo, pero sí es el adecuado, el institucional, ante el fracaso del A. Hernán, ¿cómo andás? Ezequiel Spillman. Quiero hacerte una pregunta sobre esto que estamos charlando, sobre el tema coparticipación y reparto de las provincias. Antes te quiero mostrar un cuadrito, algunos números, que son números que hoy tuiteaste y que son interesantes para ver cómo es la composición, o cómo en todo caso hoy en el reparto general de fondos públicos de nación, el área metropolitana, no solo la provincia, sino la ciudad de Buenos Aires, quedan por debajo. Fíjense estos números, Paulino, Facundo. Hoy está aportando la provincia de Buenos Aires un 36% de Producto Bruto y recibe el 22,5%. Era el 18,5%, corregime, Hernán, cuando llegó María Eugenia Vidal en diciembre de 2015. Sí. Fíjense en la ciudad de Buenos Aires. Aporta aproximadamente el 18,4%, hay estimaciones que hablan del 22% inclusive. Recibe 3,5%, que quedaría en poco menos de 2,4% si avanza el decreto del presidente Alberto Fernández. Y fíjense el último dato, y esto es lo que le quería preguntar a Lacunza. El resto del país aporta menos del 50% del Producto Bruto, pero recibe el 74%. ¿Vos crees, Hernán, que justamente este dato fue fundamental para que no haya avanzado el gobierno de Mauricio Macri, donde vos fuiste ministro de Hacienda en la última etapa, donde estaba Rogelio Frigerio, que era un ministro del Interior, con mucho contacto con los gobernadores? La discusión de la coparticipación, esta discusión sobre este reparto de fondos. La discusión de la coparticipación es compleja, la economía política es compleja porque cuando razonamos, digamos, cuando confundimos federalismo con sálvese quien pueda, bueno, ¿sabés qué sucede en esa mesa? Nos sentamos 24 comensales y cada uno tira del mantel a ver cuánto se lleva de porción mayor, sin concebir la cena o como un todo o la Argentina como un todo. Entonces, esa visión sectorialista o regionalista, eso no es federalismo, ¿no? Eso es una mirada más bien fragmentada de la nación que tenemos, donde para responder conceptualmente, además de esos números que son categóricos, quién pone más de lo que recibe y viceversa, Ezequiel, para responder conceptualmente, el conurbano, que concentra casi a la mitad, un poco menos, de los pobres de la Argentina, no es un problema del área metropolitana ni del gobernador de turno de la provincia de Buenos Aires, es un problema de la Argentina. Ninguna provincia, ni del norte, ni del centro, ni del sur, se va a poder desarrollar con un fondo del conurbano que tiene tal nivel de hacinaje, con un conurbano tiene el nivel de pobreza y de necesidad y que siempre es una aspiradora de fondos insaciables porque nunca alcanza por condiciones habitacionales y migratorias, bueno, falta de programación. Entonces, no es que el gobierno de turno de la provincia de Buenos Aires tenga que hacer el planteo y los demás oídos sordos, porque ahí no llegamos a ningún lado, ¿sí? Porque, para decir dos extremos, ni Jujuy ni Santa Cruz se van a poder desarrollar en el largo plazo con esa inequidad distributiva. Bueno, así lo tenemos que comprender y dejar de tironear del mantel, ¿no? Ahora, Hernán, por último, a una pregunta corta, una respuesta corta. ¿Crees que vos hablabas antes de los problemas estructurales y el fracaso de la política? ¿Crees que, entre otras cosas, el hecho de que no tengamos un país federal es uno de los grandes fracasos de la política en los últimos 20 o 30 años? Tenemos un país federal, la intensidad del federalismo es bastante relativa. Por ejemplo, en el último gobierno se hizo más federal, porque de hecho aumentó la participación de fondos automáticos y menos discrecional que reciben las provincias, entonces hay menos poder mal concebido poder de disciplinamiento del gobierno central hacia los provinciales. Pero, por ejemplo, tenemos un problema también estructural, que somos federales para gastar, pero unitarios para recaudar, Facundo. Entonces, como gastar... ¿Cómo? A ver, repetí eso.
Repetí eso que me parece importante. Somos federales para gastar, pero unitarios para recaudar. Claro, o sea, recauda el gobierno central y después distribuye a las provincias. Entonces, como la tarea de recaudar es antipática y la de gastar es simpática políticamente, digo, bueno, entonces después el que gasta no tiene incentivo a ser austero porque no tiene el esfuerzo o la antipatía con sus contribuyentes de recaudar. ¿Te gustaría un modelo como en Brasil, donde es al revés, donde recaudan los estados y luego traspasan al gobierno central, por ejemplo, o no? Me parece que son modelos que tenemos que discutir, Está bien. Paulino. Nada se puede copiar así linealmente de un país a otro porque hay idiosincrasia, demografía, geografía, historia distinta, pero sí sabemos que lo actual no funciona. Me gustaría un modelo que haya más correspondencia entre el que recauda y el que gasta. O sea, que la tarea simpática y antipática esté en la misma responsabilidad para que haya incentivos a la obligación de la austeridad del gasto público, porque son fondos sí, claro, definitivamente. Ciudadanos, porque cada uno sepa que recaudarla cuesta mucho, ¿no? Claro. Lacunza, gracias por la deferencia para con nosotros. Facu, lo liberamos ese, si no les parece mal. Tenemos una agenda muy nutrida esta noche. Gracias, claro que sí. Lacunza, muy amable. Gracias, Hernán. A ustedes un abrazo, gracias. Bueno, vamos a explicar un poquito este tema. Hay un último momento, no sé si lo tenemos, pero el gobierno ha desistido de la votación en el Banco Interamericano de Desarrollo, de la cumbre, la asamblea anual del BID, escrito oficial de la Casa Rosada, en donde aparentemente tendría los votos, no está claro, el candidato de Donald Trump, que por primera vez pondría a un norteamericano desde 1959 al frente del Banco Interamericano de Desarrollo. Claro. Cargo por el que pugnaba el mismísimo Gustavo Vélez. Claro. El candidato argentino era Gustavo Vélez, ¿no? Era el candidato de Argentina y era la oposición al candidato de Trump, que recibió el beneplácito y el apoyo de varios países de la región, pero Argentina con México intentaban obturar ese ascenso y de hecho Europa pidió posponer la elección del próximo titular del BID, que se va a producir, si mal no tengo entendido, este fin de semana en Colombia, hasta donde sea en Cartagena como lugar. Así que Argentina ha desistido de votar, no de la candidatura de Vélez, sino de votar, y por lo tanto no intuye que es la candidatura. En cualquiera de los casos, tuit oficial de la Casa Rosada, lo cual significará un revés diplomático en la pugna que tenía Argentina con Estados Unidos. Paulino, ahí le quedaría al gobierno argentino esperar que finalmente Donald Trump no gane en noviembre, ¿no? Y ahí también va atado a la cuestión geopolítica de la aparición o no de la vacuna, porque yo creo que sin vacuna Donald Trump va a hacer una elección de una manera, y con la vacuna Donald Trump va a hacer una elección de otra manera. Con lo cual, vamos a reiterar esto que está contando Paulino, que es un título que mañana seguramente va a estar en la tapa de los diarios. El gobierno da por perdida de alguna manera la pelea con Trump por el Banco Interamericano de Desarrollo, y solo en principio le queda esperar que gane el otro candidato, Biden, para ver si efectivamente puede volver a soñar con colarse ahí dentro del Banco Interamericano, ¿no? En cualquiera de los casos, la elección es por 4 años, si se produce. Lo que me parece que el gobierno va a intentar es que no haya suficiente cantidad de votos, de manera tal de que la elección, por más que se intente hacer, no reúna las mayorías que requiere. Sí. Me parece que esa es la apuesta del gobierno a esta hora. Bueno, Paulino, estoy terminando de preparar, si producción me da el ok, ya que me diste un último momento, te respondo con un último momento. Muy bien. Sé que tenemos una noche cargada de invitados, pero déjame responderte a tu último momento con otro último momento. Meta. Que es que en este momento se está levantando la ocupación que había justamente en la línea Mitre. ¿Sí? La jueza federal Sandra Arroyo Salgado está ahora en estos momentos en la playa de maniobras de la línea Mitre,
junto al personal de la Policía Federal Argentina. Estuvo allí el comisario Cardoso, que es quien está encargado de la Superintendencia de Transporte, y el comisario Cardoso directamente él fue a hablar con los ocupantes, a explicarles que no podían seguir ocupando este lugar. Los ocupantes hicieron oídos de lo que estaba planteando la propia policía. Fue el jefe de la Superintendencia de Transporte. Los ocupantes de esta manera decidieron retirarse del lugar, y en las próximas horas, ya con el lugar completamente vacío, se va a poder reanudar la circulación ferroviaria de esa zona. Reiteramos, se está levantando en estos momentos la toma del predio de la línea Mitre. Paulino. Todo esto en Victoria, era el ramal Mitre del Retiro Victoria, entre otros. Había dos ramales. Impecable. Exactamente. Está Gustavo Menéndez. Después desglosamos, Ezequiel, un poquito más de la coparticipación. Gustavo Menéndez es el intendente de Merlo. Facu, todo tuyo. Bienvenido, intendente, por otra parte. Gracias por la diferencia. Buenas noches. Hola, Paulino. Muy buenas noches. Hola, Facundo. Un gusto estar con ustedes charlando. Hola, intendente. Bueno, ¿qué mirada tiene, qué análisis hace de lo que estamos viviendo? Ayer era una guerra por el tema policial, hoy ya la guerra es por el tema de la coparticipación. Creo que en ninguno de los dos casos fue una guerra, ni deberíamos compararlo con una guerra. Sí me parece el origen del reclamo policial, por empezar por uno de los dos temas, justo. Me parece un reclamo que lleva muchísimos años y que verdaderamente he visto actuar a la policía de la provincia de Buenos Aires en estos años como intendente en condiciones muy desventajosas y cada vez más. Sobre todo en Merlo, que es el distrito que menos cantidad de policías tiene por habitante de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en ese reclamo, en principio, que era válido, que es válido, que era justo, después se fue deteriorando o mezclando con otras situaciones, se desvirtuó, por decirlo de alguna manera, con un montón de acciones que no tienen nada que ver con los momentos democráticos que vive la Argentina desde hace tantos años, como por ejemplo irrumpir en horas de la noche en el lugar donde descansa el gobernador y sus hijos, su esposa, su familia, o intentar entrar por la fuerza a alguna oficina de Puente 12, o ayer cuando nos convocó el presidente para ir a la quinta presidencial de Olivos, ver autos policiales rodeando la quinta, entendiendo que los autos son propiedad del Estado, no son bienes particulares de los manifestantes, en este caso, y en definitiva le pertenecen a nuestros vecinos que los sostienen con sus impuestos, ¿verdad? Y por otro lado también ir a una protesta salarial armado también es nada más ni nada menos que a la quinta presidencial. A mí me daba una sensación muy, muy fea e inaceptable para estos momentos. Ahora, después, intendente, ¿hay sectores de la policía de la provincia de Buenos Aires vinculados a circuitos de recaudación ilegal? Bueno, eso ha sido histórico. Eso ha sido histórico y es precisamente uno de los debates de la sociedad que tenemos que dar todos. Obviamente, yo no soy testigo presencial de ninguno de esos, pero sería inocente decir a esta altura de las circunstancias que esas cosas no han ocurrido. Así que, igualmente, ese tema no tiene nada que ver con el reclamo salarial, o sí, tal vez, pero no tiene nada que ver en un Estado de Derecho con lo que se estaba debatiendo, o por lo menos lo que manifestaban quienes dejaron de ir a trabajar para ir a las protestas. Creo que la respuesta que dio el presidente fue hacerse cargo de la situación. Creo que la respuesta que dio el gobernador hoy a la mañana termina con un reclamo histórico de la policía, que es equipararse con la policía de la Policía Federal. Así que me parece que debería darse por terminado ese tema, obviamente analizando toda la situación, porque el lunes teníamos un país, el martes teníamos otro país, el miércoles tenemos otro país. Y creo que todo este tipo de cuestiones nos tienen que dejar enseñanzas a todos. Creo que tiene que haber un límite también en la forma, en el modo, en el momento de solicitar un reclamo
que nadie duda que es absolutamente justo. Y lo digo con conocimiento de muchos de los actores, porque me toca convivir permanentemente con una policía de la provincia de Buenos Aires que verdaderamente viene haciendo un esfuerzo muy, muy grande y lo veo. Gustavo, cómo es la convivencia de la política con la policía en el conurbano? Y vos sabés que los intendentes no tenemos, por imperio de la ley, no tenemos ni jurisdicción ni competencia sobre cuestiones de seguridad. Pero la policía de la provincia de Buenos Aires no podría funcionar si no fuera con la asistencia de los municipios, ya que le reparamos sus patrulleros, damos el combustible para que funcionen. Muchas veces hacemos operativos en conjunto con nuestra subsecretaría o con nuestras secretarías o direcciones de tránsito, con nuestros programas de protección ciudadana. O sea, articulamos permanentemente, arreglamos sus comisarías, ayudamos en todo lo que podemos. Gran parte del presupuesto de los municipios está tendiente a ayudar a la provincia en esa responsabilidad que tiene de hacerse cargo de la seguridad. Por ejemplo, Merlo enterró 80 kilómetros de fibra óptica y tiene 2.000 cámaras en funcionamiento, monitoreadas las 24 horas. Ahora estamos invirtiendo en la identificación de patentes en las entradas y salidas del municipio. Este plan de seguridad que ha presentado el presidente en conjunto con todos los intendentes del conurbano también es una inversión que no recuerdo en los últimos 20 o 30 años, que es una inversión basada en un plan general que no solamente contiene la incorporación de 10.000 nuevos policías para la provincia de Buenos Aires en 18 meses de preparación, sino que tiene que ver con la infraestructura básica también, como son las patrullas. Muy interesante la propuesta de las paradas inteligentes, ya que en nuestra barriada verdaderamente muchos de los vecinos eran abordados y asaltados cuando iban a tomar el colectivo a las 4, a las 5, a las 3, a las 6 de la mañana. Esas paradas seguras que tienen un botón antipánico, que tienen un domo monitoreado las 24 horas y que encima se le agregó el reconocimiento facial, creo que es una herramienta también muy, muy interesante para ser bien trabajada, por supuesto. Intendente. Así que me parece que el abordaje del problema de la inseguridad fue muy grande, muy amplio, tanto por el presidente de la Nación como por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Déjeme que la última pregunta se la haga el querido Ezequiel Spillman. Aquí gracias, Paulino. ¿Cómo anda, intendente? Le quiero consultar, sobre el debate, esto que surgió ahora, sobre el tema de la coparticipación específicamente, ¿no? Recién mostramos, intendente, lo teníamos a Hernán Lacunza, y mostramos cómo no solo la provincia de Buenos Aires, sino hasta la ciudad de Buenos Aires tienen un ingreso per cápita de parte de Nación infinitamente menor al resto de las provincias. Quería saber qué opinión tenía sobre todo el debate de la coparticipación y en particular esta cuestión, que parecería que no solo la provincia, ¿no? Todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires acompañamos a Hernán Lacunza y a la gobernadora, que era el ministro de la provincia de Buenos Aires, y acompañamos también a la gobernadora a solicitar la reparación de esos 8 puntos de coparticipación que se le sacaron incomprensiblemente a la provincia de Buenos Aires en el 85 o 86. Yo tal vez que Hernán ha cambiado de opinión porque ahora trabaja en la ciudad, pero verdaderamente cambió la opinión entonces porque a nosotros nos pidieron que los acompañemos a un reclamo que era justo. Y él sabe que es justo, porque las asimetrías que tiene un habitante de la provincia de Buenos Aires, siendo la provincia que aporta más al Tesoro Nacional, el 40%, y que recibe a cambio el 22%, generó ese 8% de coparticipación que entregamos en el año 85, una provincia inviable y ciudadanos de segunda. Entonces, verdaderamente, la ciudad de Buenos Aires a mí me encanta, y esto no es algo en contra ni de los porteños, ni de la administración, la administración de la ciudad de Buenos Aires actual, por la cual tengo mucho respeto intelectual, político, sino que también se trata de una reparación hacia la provincia de Buenos Aires y que debe ser profundizada. La ciudad de Buenos Aires parece París al lado de Merlo, que parece Merlo. Y sinceramente, alguien igual te podría preguntar, Gustavo, ¿por qué de la ciudad y por qué no sacamos de otras provincias? De Neuquén, de Río Negro, la que quieras. ¿Por qué de la ciudad y no también sacamos de otras provincias para compensar lo que decís? Exactamente, coincido con lo de la provincia, ¿no? Porque es el lugar más rico de la República Argentina.
salvo que yo esté equivocado, conozco bastante la República Argentina. Si vos conocés algún otro distrito de la República Argentina que tenga esa inversión por habitante, bueno, decirlo y empecemos la discusión. Yo creo que la discusión tiene que darse. La inversión por habitante. Entiendo a los porteños. Mira, imagínate que el presupuesto para bacheo de la ciudad de Buenos Aires debe ser el doble del presupuesto total de La Matanza, que tiene 2 millones de habitantes. Pero Gustavo, permítame decirle de la ciudad de Buenos Aires debe ser parecido a Merlo, que tiene 700.000 habitantes, 23.000 cuadras pobladas, 14.000 cuadras de zona rural. Y somos tan argentinos acá en Merlo como en La Matanza, como en la ciudad, como en La Quiaca, como en Mendoza. No hay ninguna duda, pero sí vale la pena alguna cosa que es clarificadora. Vale la pena decir que la provincia de Buenos Aires recibe menos por habitante, que la ciudad de Buenos Aires recibe menos por habitante de lo que aporta, y que el resto del país recibe mucho más por habitante proporcionalmente de lo que recibe la provincia y lo que recibe la ciudad. Y a nadie se le ocurriría decir, saquémosle plata a Tierra del Fuego, saquémosle plata a La Rioja, saquémosle plata a Santa Cruz, que proporcionalmente por habitante reciben más fondos en términos relativos que lo que recibe un habitante de la provincia de Buenos Aires o un habitante de la ciudad. Lo que pasa es que hay lugares donde... Vos sos un periodista muy informado, sos un periodista que ha caminado la provincia de Buenos Aires, que la conoce también como la capital federal, y es absolutamente injusto si ponemos en un espejo, por ejemplo, Merlo está a 33 kilómetros del Congreso de la Nación. A 33 kilómetros tenés una realidad absolutamente diferente. Por ejemplo, yo veo, se juntan en un club en la capital federal y el acto revolucionario es, poner una biblioteca, un centro cultural, hacer una peña. Acá se juntan en los clubes para darle de comer al tigre. Hay una realidad absoluta y el Estado tiene que estar presente. Ahora, yo no puedo mirar, el 65% de los habitantes de Merlo no tiene cloacas. El 52% no tiene agua corriente. Y si no tenemos una ayuda directa del gobierno nacional, la provincia no lo puede financiar y obviamente los municipios tampoco. La ciudad puede hacer... Sí. Gustavo, ¿cómo se empieza a cambiar todo esto que vos describís? Que lo describís con mucha vehemencia, con conocimiento territorial. No, hay que poner cabeza. Todos tenemos que desprendernos un poco del fanatismo territorial, si se quiere. Tenemos que pensar a la nación como un distrito único y al ciudadano de la República Argentina como un sujeto de derecho por igual, y no que tengas la suerte de nacer en capital o la desgracia de nacer en alguno de las ciudades más pobres del conurbano. Que tengamos para garantizarle a cada uno de nuestros ciudadanos lo que se le puede garantizar en la capital federal. Y hoy, porque está este debate, yo al contrario, es una ciudad que me encanta, hay un montón de cosas que ha hecho el gobierno de la ciudad que son muy interesantes para copiar, pero obviamente que parten de un presupuesto que es distintivo de todos los otros distritos de la República Argentina. Y a veces, como la provincia de Buenos Aires, cuando se dio esos 8 puntos, en épocas donde gobernaba el doctor Alfonsín, por quien tengo una gran admiración y un gran respeto también, se tomó esa decisión porque pensaban que era una buena decisión, que iba a parar la inmigración que estábamos sufriendo de las provincias. Pero eso no solamente no sucedió, sino que lo único que hizo fue empobrecer a la provincia de Buenos Aires y hacerla inviable. Esto es un punto, es un pasito. 8 es lo que tendría que recuperar la provincia de Buenos Aires. Y obviamente no se exige ni se pide, y sería una locura recuperarlo de un solo distrito o recuperarlo de la ciudad de Buenos Aires. Podría ceder un poco la nación, podríamos ver de acuerdo a una planificación del país en la cual nos tenemos que sentar todos. Yo coincido cuando nos dicen, bueno, vamos a sentar todos, obviamente, la ciudad, la provincia de Buenos Aires, los demás. Y quiero decir otra cosa, esto no solamente va a beneficiar a un partido político, porque en la provincia de Buenos Aires hay 50, 60 distritos gobernados por Cambiemos, por intendentes radicales, que también van a ser beneficiados de esta medida. Esto no fue en contra del partido, no somos ellos y nosotros, acá se trata de argentinos, y nada más que eso. Tampoco hay que llevar la discusión a un plano que no le conviene a nadie en la República Argentina. Y ojalá que no llegaste. Gracias, Menéndez, un enorme abrazo,
Abrazo grande a los dos, muchas gracias. Tengan una linda noche. Chau, chau. Los tres con Ezequiel, ¿no es cierto? Acá estaba. Bueno, el método, ya está Julio Garro. Conversamos en instantes nada más, Facu, con Julio Garro, pero alguna cosa de lo que está trascendiendo respecto a la elección del BID, que es noticia esta noche, que es todo un adelanto de lo que hemos dado hace un ratito y hace instantes. Efectivamente se requiere, es un triple método de elección para elegir al titular del BID, para garantizar los consensos necesarios. Hay 48 países, necesitas el 75% para obtener el quórum, y después el 51% de las acciones de los que capitalizan el BID, tienen que votar favorablemente al candidato que además reúna, insisto, que no es menor, que reúna los consensos de la mitad más uno del total de personas que están allí, de los 48 países integrantes, donde Estados Unidos tiene el 23% del capital accionario y Brasil el 11,3%. Son los dos principales accionistas y ambos impulsan al candidato norteamericano. Los otros grandes, Argentina y México, estaban en el sentido opuesto, en la vereda de enfrente, y habían logrado traccionar respaldos de algunos países de Centroamérica, muchos, pero aparentemente la pulseada la habría ganado el hombre de Trump. Por eso Argentina dice que se retira de la elección del próximo fin de semana. Perdón, Facu, ahora sí, Julio Garro, todo tuyo. Bueno, y pasamos al intendente Julio Garro. Intendente, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, acá estamos. Bueno, ahí hablábamos con el intendente Menéndez a propósito del tema coparticipación. ¿Qué mirada tiene de todo lo que pasó en las últimas horas? Bueno, fueron horas complejas, muy complicadas, con el reclamo policial, con una actitud sumamente institucional y democrática de los intendentes que concurrieron a la quinta presidencial, que fueron acompañados del presidente, que se enteraron en ese momento lo que se anunciaba, que se desayunaron ahí. Y hace un rato, cuando lo escuchaba a Horacio Rodríguez Larreta, pensaba en que fuimos capaces de sentarnos en una mesa a trabajar con el gobernador, Horacio con el presidente, en lo que es la pandemia, el virus, el COVID, lo sanitario. Hemos dialogado, hemos trabajado en conjunto en uno de los instantes más complejos de nuestro país. Y me pregunto, ¿no? ¿Cómo para eso sí nos pudimos sentar, nos convocaron y para esta decisión tan importante y de un día para el otro fuimos inconsultos? Nosotros también tenemos la responsabilidad de gobernar y también tenemos la responsabilidad de saber las soluciones, porque podemos ayudar, porque hemos estado siempre a disposición sin importar los colores de los partidos políticos. Y me parece que ese es el camino, ¿no? Y entonces, ¿cómo se soluciona? Porque, a ver, cuando uno habla con, bueno, usted recién seguramente, Julio, lo escuchaba al intendente Menéndez, dice lo que sucedió justo. Dijo una frase que me pareció impactante. Dijo, la ciudad de Buenos Aires se parece París al lado de Merlo, que se parece mucho a Merlo. Bueno, a usted le toca gobernar la capital bonaerense. Entonces, ¿quién tiene la razón acá? Nadie cuestiona que a la provincia de Buenos Aires le faltan fondos, que es una pelea de muchas décadas, que se ha recuperado mucho en el gobierno anterior. Y no quiero entrar en la chicana de que hubo ministros de Economía anteriores que hoy tienen funciones ejecutivas, jefes de gabinete nacionales que hoy tienen funciones ejecutivas, que se han negado sistemáticamente a darle fondos a la provincia de Buenos Aires. Ahí se refiere al gobernador. Exactamente, digamos, cuando el gobernador directamente votó en contra del fondo del conurbano en el gobierno anterior, 2015-19, de la provincia de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal. Y hoy, que es gobernador, vemos un montón de flaquezas que se arrastran de hace años y años y años. Ahora, lo escuchaba a Menéndez, el cual soy muy amigo de él, digo, no podemos caer en la chicana de comparar la ciudad de Buenos Aires con otras ciudades, porque en la ciudad de Buenos Aires hay que reconocer que hace 13 años que hay una gestión que la cambió. Puede gustar, puede incomodar, pero en otras ciudades y provincias de nuestro país, como no hay ninguna igual a la ciudad de Buenos Aires, quizás faltó la gestión que hoy la ciudad de Buenos Aires tiene.
Capaz que faltó la decisión política de gestionar de verdad y de cambiarle para mejor la vida a la gente. No puede ser que nos demos cuenta ahora lo que viene sucediendo hace más de 40 años. Es muy injusto, y es muy injusto castigar a una ciudad en beneficio de un sector distinto al pensamiento de la política. Y ojo que yo defiendo a los bonaerenses, y sé que necesitan más, pero esta automaticidad de un día para el otro, de sacarle a un gobernador un punto de su presupuesto, chicos, porque le sacan un punto de un presupuesto ya asignado a gastos. Imagínense, uno cuenta las monedas para todo el año y cuando terminan, o en la mitad del año, y lo que es peor, en el medio de una pandemia, te lo recortan. ¿Cómo haces? Es muy serio esto, es muy, pero muy serio. Paulino. Garro, ¿cómo se reconstruye la confianza? Porque al fin y al cabo, en la política, como en la vida, la confianza es muy importante y el diálogo personal es muy importante, digamos. Muy importante. Y es lo que ayuda a destrabar muchas veces situaciones extremas y les pone los conductos necesarios a las articulaciones de acuerdos que de otro modo son impensables. Hasta acá parecía haber una lógica. ¿Cree que se rompió ayer? Hoy conversaba con un colega de ambos y me contaba que Larreta se había vestido de candidato. Yo creo que lo han hecho vestir de candidato. ¿Usted también lo cree? Lo empujaron a convertirse, a tomar el mando y poner la otra mejilla de cara a la gente y defender a los que lo han votado y acompañado y a los que no. Entonces recuperar esa confianza yo creo que siempre es posible. Siempre, si hay ambas voluntades, siempre hay que trabajar en encontrarnos, en dialogar, en acordar, en pensar en la gente, en definitivamente pensar en la gente y dejar de apostar por una vez por todas, de apostar a la grieta, de apostar a la pelea, a la confrontación. La gente tiene muchos Julio, problemas. La grieta, Julio, la grieta está instalada. Yo pongo como ejemplo de grieta con el que vivió usted, que es que le querían cambiar el nombre del Parque de los Niños. O sea, el nombre no. Hasta ahí. El nombre no. La quieren provincializar. Se la quieren sacar a la ciudad de La Plata. Hay un proyecto, un senador, Traverso, que presentó para que la República de los Niños, que del año 79 las manejan los distintos intendentes y los platenses, pase a la órbita de la provincia de Buenos Aires. De un día para el otro. Me enteré el día sábado. Nunca me llamó un ministro para consultarme, para ver qué me parecía o la idea que tenían. Se armó una revolución en la ciudad. ¿Ustedes saben lo que es sacarle la República de los Niños a esta ciudad? Que no solo es de los platenses. Si vienen un sábado, un domingo, sin pandemia, hay chicos de toda la provincia de Buenos Aires, más de 50.000 chicos por sábado de nuestro país. ¿Para qué quieren la República? ¿Para hacer política? ¿Para qué la quieren? ¿Para hacer actos? Julio. La República de los Niños no es mía, y no se van a pelear conmigo, se van a pelear con los platenses. Gracias, Garro, le mando un abrazo, buenas noches, termine bien el día, muy gentil. Un abrazo muy grande para ambos, chicos, gracias. Gracias. Ya está el intendente Federico de Qué noche, Paulino, respirá. Sí. Respirá un poco, Paulino. No para de mirar el celular. Facu, desde que empezó no para de mirar el celular. No paró. Una atrás de otra. No paró, Pauli, hoy. El secretario legislativo de Magario acaba de leer en el Senado que el decreto de los pliegos de los jueces y fiscales y defensores que el Senado de la provincia de Buenos Aires, pese a lo que Kicillof pidió de que se los devuelvan, está a punto de aprobar, sean retirados, tiene moción de preferencia. Ahora la senadora Mayorano de Juntos para el Cambio está respondiendo y diciendo que van a votarlos. Atenti, porque si esto se produce, hay un quiebre institucional sin duda, en la negociación con la oposición en la provincia de Buenos Aires. Primer coletazo enorme de lo que ocurrió en el día de ayer. Ya, chaval, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bien, gracias. Facu, todo tuyo, con Ezequiel. Bueno, intendente, ¿cómo le va? Buenas noches. Primera mirada de lo que estamos charlando, lo que estamos debatiendo, discutiendo,
de lo que viene sucediendo con los puntos de coparticipación, con el conflicto policial? Me parece que la decisión de nuestro presidente Alberto Fernández es una reivindicación histórica para garantizar derechos a los más vulnerables de la provincia de Buenos Aires. En uso de sus facultades toma una decisión política ante una situación que realmente merece ser atendible, no desde hoy, sino hace mucho tiempo, tratar de generar situaciones y recursos para que la provincia de Buenos Aires sea realmente la provincia que le pueda garantizar los derechos a los habitantes de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, y particularmente con respecto a la seguridad. Hoy el anuncio de nuestro gobernador Axel Kicillof no solamente reivindicó salarialmente a la fuerza de seguridad, sino que buscó saldar una deuda histórica que se tenía con la policía de la provincia de Buenos Aires, que era equiparar sus salarios a los de las fuerzas federales, pero además no solamente pensando en términos económicos, sino también en los términos de su salud, de su formación, de su capacitación. Hace menos de 10 días con el presidente diciendo que iba a invertir 38.000 millones de pesos en la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y yo les pregunto, ¿no les parece justo? ¿No les parece bien que los municipios de la provincia de Buenos Aires tengamos la facultad y la posibilidad de darle seguridad a 17 millones de habitantes? Por eso creo que más allá de las banderías políticas, de las posiciones políticas, es un acto de justicia social en atribución de sus funciones y particularmente con una mirada que está en línea coherente con lo que dijimos desde el primer día. Empezar por los últimos para llegar a todos. Ezequiel. Ahora, Federico, hoy Larreta dijo que se rompió prácticamente la convivencia política que existía. Yo creo que se había roto antes, pero no importa, esa es una mirada mía. ¿Se puede seguir, Paulino hace un ratito preguntaba por la confianza, ¿se puede seguir gestionando juntos una pandemia de esta manera? Sin lugar a dudas tenemos que seguir buscando el diálogo. Lo decís muy bien, Facundo, estamos en el medio de una pandemia. Necesitamos aunar esfuerzos para salir de esta situación y plantear la Argentina, la ciudad de Buenos Aires, la provincia que se viene. Cuando uno del otro lado de la televisión empieza a escuchar 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, la realidad es que el vecino común lo que está pensando es que quiere más salud, y vio un gobierno nacional, vio a Alberto Fernández tomando la decisión de priorizar la vida, y eso nos permitió invertir en hospitales, en camas, en respiradores, en testeos, y ve hoy un gobernador y un presidente pensando en otra de las cuestiones sensibles históricas de la provincia de Buenos Aires, que es la seguridad de todos y de todas. Federico, ¿cómo te va? Ezequiel Spillman. Te hago la última consulta y tiene que ver con algo más de fondo, la discusión sobre la coparticipación que se puso sobre la mesa. Quería saber un poco más el razonamiento, qué es lo que pensabas, ¿no? Recién hablábamos con Menéndez, hablábamos con Lacunza, distintas miradas de dónde, partiendo de la base de que la provincia de Buenos Aires claramente es un lugar que necesita más apoyo de nación, de dónde deberían salir los recursos, ¿no? Si de la ciudad, si de todas las provincias, desde un gran acuerdo que se dé en el Congreso. Quería saber qué opinión puntual tenías sobre el tema de este 1%, 1 y pico de la ciudad, ¿no? La discusión de la coparticipación y realmente no es una cuestión actual. Si lo vemos en la gestión anterior, la misma ex gobernadora planteó la injusticia que estaba sufriendo la ciudad de Buenos Aires, que genera mucho más recursos de lo que después le toca por coparticipación. Desde la década del 80, cuando se puso el tope al fondo del conurbano, es que la provincia de Buenos Aires se ve en desventaja con respecto, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires. Y yo me pregunto nuevamente, cuando en la gestión anterior Macri le asignó 2 puntos más de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, no hubo todo este reclamo democrático, en teoría, con respecto a cómo se asignan los recursos. Por eso digo, es una facultad del presidente que está en línea con la coherencia política y que además, cuando uno ve y recorre los barrios de la provincia de Buenos Aires, le asigna no solamente coherencia, sino justicia social. Un abrazo, chaval, gracias por este ratito y la diferencia para con nosotros a esta hora de la noche. Muy gentil. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Generoso, Facu. Gracias. Bienvenido a tu casa Paulino, cuando querido. vuelvas. 382. Bueno, ahí tenés la placa de recuperados, que es el número que nos gusta dar siempre. Es mucha mayor la cantidad de gente que se recupera, 382.000. Ya el lunes, sí, te voy a liberar de este horario porque voy a estar seguramente... 4 si todo horitas, marcha bien. Facundo. 4 horas Sí. se clava Paulino acá, Abrazo, Un genio, Facu. Paulino, Hasta la próxima. El negro Astrada, sí. Es el negro Estrada de la señal, sí.